Hola, buenas noches. Os agradezco vuestra presencia aquí en nombre de FENDEAC y en el mío propio. Hoy vamos a asistir a esta segunda sesión del 12º curso de Introducción al Arte Contemporáneo, que en esta ocasión lleva por título Cuadrando el Círculo del Arte. O sea, asumimos que va a ser una tarea, una labor totalmente imposible y no por eso vamos a dejar de intentarlo. Hoy nos honra con su presencia aquí, en su casa, Luis Valverde Espejo, que es el director de la Galería Espacio Mínimo, que como sabéis es una de las galerías más destacadas a nivel internacional, de las que más proyección tiene en España. Y bueno, imagino que conocéis todos el vínculo que tiene la galería con esta región, porque de hecho se creó aquí, a pesar de que ni él ni la otra mitad de la galería nacieron en Murcia, pues desarrollaron aquí sus inicios. En los últimos meses hemos vivido momentos muy importantes en lo personal y en lo profesional, porque hace prácticamente un año celebraban el 30 aniversario, nada menos, de la galería, y eso hoy en día es un acto totalmente heroico. Y por desgracia, unos meses más tarde, pues tuvimos que despedir a Pepe, como digo, la otra mitad del proyecto, la otra mitad de Luis, y obviamente a él le vamos a dedicar esta conferencia, así que yo le agradezco de corazón a Luis que haya hecho el esfuerzo de acompañarnos, su generosidad y valentía y predisposición. Y bueno, pues os dejo con su conferencia en la que nos va a intentar explicar desde un punto de vista eminentemente personal cuáles son las funciones de una galería. Gracias. La libertad y el compromiso como proyecto. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia y gracias también a los organizadores de estas jornadas por invitarme. Gracias, querida Tatiana, por tu presentación. He elegido como título un resumen de lo que es la Galería Espacio Mínimo y de lo que creo que define la labor de un galerista. La libertad y el compromiso como proyecto. Este epígrafe sirve para cualquier ponencia o charla sobre el particular que nos ocupa, pero por estar en Murcia y a modo de homenaje a la ciudad que tanto que tiene que ver con lo que soy ahora, me gustaría añadir una sencilla coletilla al título, o bien cambiarlo para hacerlo más íntimo, más especial, y aunque suene un poco novelesco, bien podría haber titulado esta charla de la siguiente manera: Donde todo empezó. Estoy de nuevo empezando una vez más. Al cabo de más de 30 años de andadura como galerista, lo primero que quiero decir es que estoy encantado de aceptar esta invitación para cuadrar el círculo del arte, objeto de estas jornadas. Se me antoja imposible, pero al menos voy a intentarlo. Lo primero porque me cuesta hablar en primera persona del singular, no estoy acostumbrado. Un silencioso, inoportuno e inesperado, siempre lo son, cáncer de páncreas, me ha puesto en esta tesitura. José Martínez Calvo, Pepe, mi compañero de viaje durante 37 años, nos dejaba el pasado mayo tras 40 días de lucha desde el diagnóstico. Y lo segundo es que el relato de lo que os quiero transmitir no es algo aséptico o técnico, sino que es fruto de una experiencia vital compartida con Pepe, porque una galería no es un negocio, una galería es una forma de vida. Y ponerlo en pie pues tiene su coste emocional por un lado y también un cierto pudor a patrimonializar sus palabras, las de Pepe, quiero decir, por otro. Para comenzar, imaginemos un mundo distópico en el que las galerías han desaparecido. Tras una reunión global del sector, las 19.000 galerías de 124 países en 3.533 ciudades acuerdan el cierre de su actividad para dedicar sus espacios a realizar experiencias inmersivas. ¿Las echaríamos de menos? ¿Serían prescindibles? ¿Dónde compraríamos obras de arte? ¿Por qué? ¿Qué es una galería de arte contemporáneo? ¿Qué hace un galerista? ¿Cuál es su función? ¿De qué manera desarrolla su actividad? ¿En qué universidad otorgan el grado para ejercer? Preguntas del todo pertinentes para un curso de introducción al arte contemporáneo, porque hoy en día todavía persiste un notable desconocimiento y una percepción distorsionada sobre el trabajo que realizamos y la función que llevamos a cabo las galerías de arte.
Dos breves anécdotas a modo de ejemplo. Al poco de abrir la galería hace más de 30 años, en la calle Radio Murcia de esta ciudad, en un viaje al pueblo, a la tía Bienve se le despertó la curiosidad y preguntó qué era eso de la galería. Tras varias explicaciones, acabó afirmando decepcionada que menuda pérdida de tiempo todo lo que habíamos tenido que estudiar para acabar vendiendo cuadros. La segunda historia que voy a contar es más cercana en el tiempo, pues sucedió durante la pasada pandemia y tuvo lugar en una reunión telemática convocada por el Ministerio de Cultura y Deporte para escuchar las inquietudes del sector y en la que se encontraban los representantes de las distintas asociaciones. En un momento dado, el ministro tomó la palabra y mostró su preocupación por las pérdidas económicas que sufrirían las galerías, que estarían ocasionadas, estas pérdidas, por la ausencia de ingresos de la venta de entradas, debido al confinamiento y posteriores restricciones. Su Excelencia ignoraba que las galerías de arte son gratuitas. En fin, así pues, y tras más de 30 años de compromiso acompañando la carrera de nuestros artistas, compartiendo belleza y conocimiento, intentaremos dar algunas respuestas mientras relatamos cómo hemos llegado hasta aquí. Porque, como os decía anteriormente, una galería es una forma de vida y lo biográfico nos va a acompañar en este trayecto indefectiblemente a lo largo de la tarde. Me centraré en la idea de la galería como una construcción social, un proyecto que solo tiene sentido desde un constante ejercicio de libertad y me fijaré también en un actor desconocido y esencial del sistema del arte, el galerista. Su misión es sencilla: ser el nexo de unión de los artistas con la sociedad y que las obras de arte pasen a mejores manos. Supone un inmenso placer compartir estas jornadas que casualmente nos hace coincidir ahora a un artista, un director de arte y comisario y un coleccionista, los cuales han depositado el tesoro de su confianza y su complicidad en la Galería Espacio Mínimo. Vamos pues a contestar algunas de las preguntas anteriormente mencionadas. La más oportuna sería la de responder a la de cómo se hace una galería. Y para ello os contaré cómo hicimos la nuestra y, de paso, cómo dos chicos de provincias se hicieron galeristas. Cuando conozco a Pepe, licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia por la Universidad de Murcia, al poco tiempo es nombrado académico correspondiente en Murcia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Entre sus méritos para obtener tal distinción y responsabilidad a los 31 años de edad se encuentran las publicaciones Historia y Guía del Museo de Murcia, sección de Bellas Artes, así como el catálogo de la sección de Bellas Artes del Museo de Murcia, del mismo museo. Las primeras experiencias profesionales de Pepe fueron textos que le encargaban artistas amigos para sus catálogos, después críticas y colaboraciones en prensa local y nacional, para pasar posteriormente a trabajar en los 80 en la comunidad autónoma, coordinando las exposiciones del Departamento de Artes Plásticas y las bienales de pintura y escultura. Y por último, a comisariar las exposiciones y coordinar las publicaciones del Pabellón de Murcia en la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Yo, por mi parte, terminaba la carrera de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, a la vez que cursaba los estudios de Arte Dramático en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y comencé a colaborar con el Departamento de Artes Plásticas montando exposiciones itinerantes, actividad que compaginaba con los talleres y cursos de teatro que impartía, así como la puesta en marcha de la Compañía de Teatro del Laberinto y posteriormente con mi trabajo de profesor en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Así que, con este bagaje y mientras Pepe estaba en la Expo, en Sevilla, yo me encargaba de acondicionar en la antigua portería y cuarto de contadores de un precioso edificio de la calle Radio Murcia de esta ciudad, un espacio de apenas 12 metros cuadrados, donde abrimos nuestra propia galería de arte que inauguramos en octubre de 1992. Nuestra decisión de abrir una galería de arte contemporáneo, una profesión relativamente reciente y de la que no existían en nuestro entorno inmediato muchos referentes, se debió, por una parte, a la inconsciencia y al arrojo que conlleva la juventud, pero también, sobre todo, al empeño de hacer realidad nuestros propios proyectos, en los que solo nosotros tuviéramos poder de decisión, de hacer oír nuestra propia voz,
de contar, a través de las obras de los artistas que nos emocionaban y con los que queríamos trabajar, nuestro propio relato de nuestra contemporaneidad. Responder sobre aquellos aspectos de nuestra realidad que nos preocupaban, interesaban, inquietaban. De gran ayuda fue la experiencia práctica de Pepe en los años de trabajo en la Administración como gestor cultural, que junto a una gran dosis de intuición suplió la ausencia de formación teórica específica y nos dio la certeza, que todavía tenemos, de que lo importante en una galería no es el espacio, es sobre todo el proyecto. Montamos la galería con nuestros propios recursos y sin socios capitalistas en la sombra. Así que este es el inicio de Espacio Mínimo, cuyo nombre, como todo el mundo sabe en Murcia, obedece a las dimensiones del local de su primera ubicación. Desde entonces, la galería ha sido para nosotros, sobre todo, un espacio de libertad. Con estos planteamientos comenzamos a configurar un programa coherente que tratara los temas de nuestro presente y de los que queríamos dejar huella de cara al futuro, como las cuestiones de género, la opción sexual o la exclusión social, por poner algún ejemplo. Siempre paritarios en cuestiones de género sin proponérnoslo, porque hay cosas que se dan de modo natural. La calidad de un artista no tiene que ver con su género, opción sexual, raza, credo, origen, ideología. Hoy diríamos que nuestra propuesta se podría enmarcar dentro de la disidencia porque ponía en tela de juicio las estructuras del patriarcado colonial y heteronormativo. Aprovecho para recomendaros que leáis a Paul B. Preciado. El SIDA arrasaba en esos años y la visibilidad era también una necesidad de supervivencia. Un programa abierto a nuevos lenguajes, instalaciones, vídeo, performance y también receptivo con los soportes digitales. En definitiva, que no solo fuera válido en esta ciudad, sino que pudiera exportarse e interesar fuera. Al principio, algunos confundieron que lo de mínimo era por el minimal y cuando veían alguna de nuestras exposiciones o ferias se llevaban una sorpresa. Lo único minimal era el cuidado diseño de imagen que había realizado el diseñador gráfico José Luis Montero. Aprovecho para, puesto que estamos en el centro que lleva su nombre, José María Párraga, el pintor, venía a todas las inauguraciones, no faltó a ninguna. Y el primer año editamos unos carteles como estos que veis. Y luego, pues nada, se pegaban en los escaparates y éramos una galería analógica en aquella época. Entonces, un día llega Párraga y dice: Pepe, mira, que si me ves un día que estoy quitando un cartel de la calle o de una tienda, no pienses que tengo algo con la galería. Dice, es que me he dado cuenta que son muy buenos para pintar como material y utilizo la parte de atrás del cartel para pintar. Y es que son buenísimos. Y le dije, José María, pues ya está. Digo, no te preocupes, que ya no te vas a tener que ir quitando carteles de ningún lado, que yo te los doy. Entonces, venía claro, por eso no se perdía ninguna exposición, venía por material. Y bueno, y tuvo el detalle de cuando acabó la primera temporada, en la última exposición, nos regaló a Pepe y a mí, a cada uno, un dibujo intervenido. Tuvo el detalle de hacer uno para cada uno. Y bueno, pues un poco como estamos en el centro que lleva su nombre, sí que quería comentarlo. Bien. La realidad fue que nuestro trabajo, desde el principio, era mejor entendido fuera que dentro de Murcia, donde en ese momento no existía un contexto en el que integrarnos, lo que nos convertía, para muchos, como mínimo, en raros y en algunos casos sospechosos. Y bueno, pues con exposiciones tan hermosamente radicales como Espacio Mínimo, Tiempo Máximo de Isidoro Valcárcel Medina, podéis haceros una idea. Aquí Isidoro nos hizo una exposición, yo creo que es una de las más bonitas que hemos tenido y de las más especiales. Como la galería era tan pequeña, pensó que quería hacer la obra más grande que ese espacio pudiera albergar. Y entonces la obra mayor que se podía tener, puesto que el espacio era muy pequeño, pues no era el espacio, sino que era el tiempo. Entonces la tituló Espacio Mínimo, Tiempo Máximo y hizo una pieza sonora que duraba todo el tiempo que duraba la exposición. Y luego fue muy curioso porque
Pepe y yo, además, éramos los actores de esa performance que tuvimos que, con un plano súper riguroso, cambiar la cinta. Teníamos que cambiar la cinta 2 veces al día, cuál era el horario de la galería, cuándo cerraba, si era sábado, si era, bueno, un lío. Estuvimos ahí como, estuvimos pues haciendo la pieza, ¿no? Entonces fue, la verdad que fue pues eso, una exposición emocionante. Claro, la gente entraba, veía y decía, ¿estos qué venden? Si es que... Y bueno, pues así ha seguido la cosa. No nos ha ido tan mal con este tipo de cosas. Lo más complicado a veces es lo más fácil. Bueno, tengo que decir, por otra parte, que siempre tuvimos el apoyo de la prensa local, que fue incondicional y de gran ayuda para la promoción de los artistas. Esta circunstancia nos abocó a salir fuera o cerrar y optamos por lo primero, participando en ferias internacionales y buscando colaboraciones para nuestros artistas con galerías e instituciones de otras ciudades y países, lo que no solo nos permitió mantener nuestra actividad, sino que cada vez nos fue abriendo más puertas y dándonos más a conocer en el exterior, pero condenándonos, por otra parte, a convertirnos prácticamente en una galería virtual, ya que eran pocos fuera de Murcia los que tenían la posibilidad de conocer nuestro proyecto expositivo, más allá de la participación en las ferias o de la repercusión en la prensa. Pues para evitarlo, y pese que Pepe se empeñaba en demostrar que las cosas se pueden hacer bien desde la periferia, y a pesar de que en 1988 inaugurábamos nueva sede en una primera planta de la Casa de los 9 Pisos, en el año 2000 nos trasladamos a Madrid, donde a pesar del trabajo anterior prácticamente, fueron como 8 años, ¿no? Prácticamente tuvimos que empezar de nuevo, aunque sin renunciar a ninguno de nuestros primeros planteamientos de trabajo que se han mantenido intactos desde el principio. Durante la etapa murciana de la galería, la pregunta a la que más teníamos que responder en el extranjero era ¿que dónde está Murcia? O sea, where is Murcia? Where is Murcia? Y entonces tú decías, pues está en el sureste de España. Ah, sí, I know. Y sí, I know. Está Alicante arriba, I know. Next to Venezuela, I know. Entonces, es cierto, es cierto. Bueno, pues en abril del año 2000 vendemos nuestra casa y compramos el espacio de Madrid en la calle Doctor Fourquet. La estrategia fue la siguiente. Cogimos un mapa de Madrid y lo dividimos en 3 zonas, que eran las zonas de galerías. Compramos un callejero para aprendernos las calles, pues todo esto tuvo lugar en tiempos anteriores a Google Maps. Y nos planteamos no estar más lejos de 500 metros de la siguiente galería. Posiblemente en este momento otras zonas eran más apetecibles que Lavapiés, porque había más galerías. Pero también había que buscar un local adecuado al proyecto y, sobre todo, al bolsillo. En esta zona tenía 2 cosas importantes. Una, que el Museo Reina Sofía iba a estar ahí siempre, y la otra es que estaba también Gela de Alvear, que era un referente. El traslado a Madrid nos permitió, por un lado, dar a conocer de forma más efectiva el programa de la galería y el trabajo de nuestros artistas, y por otra, internacionalizar más nuestro proyecto, ya que aunque en Murcia habíamos empezado a trabajar con artistas como Liliana Porter o Erwin Olaf, nuestra ubicación en Madrid hacía más atractiva nuestra galería para otros artistas internacionales, bueno, mejor dicho, extranjeros, porque internacionales también lo son los españoles, como Jan Fabre, Martín Parr, Sergei Bradkov o Norbert Bisky, con los que empezamos a colaborar en aquel tiempo. Tras unos años de bonanza y expansión en los que nos aventuramos en el incipiente mercado asiático, llegó la crisis y viramos la mirada a Latinoamérica, sin duda nuestro contexto natural. Otra consecuencia de la crisis fue que varias galerías de Madrid y de fuera de Madrid se mudaron a nuestra calle y comenzamos a aunar sinergias como hacer un planito, inauguraciones conjuntas, lo que dinamizó la actividad sin lugar a dudas. Así que desde el año 2000 aquí nos encontramos. En 2017 acometimos una reforma integral del espacio. Ya contábamos con un almacén en condiciones, un espacio social que era nuestra casa, y la galería necesitaba un cambio desde hacía tiempo, pero la reforma significaba un año sin descanso estival y, bueno, que nunca era el momento adecuado. En estos años
Hemos pasado de responder dónde está Murcia a decir que estamos ubicados junto al Reina Sofía para terminar diciendo simplemente que estamos en Doctor Fourquet. Y esta es una calle de lo más normalita. No es Madrid una ciudad de grandes locales porque lo es de servicios. Y alguno pensará que nos hemos creído que si esto es el Chelsea madrileño, pues sí, con sus gallinejas y con sus corralas. La versión cañí del otro. Un coleccionista nos comentó una vez, ya en Madrid, que la galería que era pequeña, que en Chelsea o en Nueva York los espacios son más grandes. Y hubo que responderle que la galería era del mismo tamaño que su monedero, del tamaño del coleccionista que nos visita. En todos estos años, diría que lo que no ha cambiado es la forma de trabajo. Han cambiado, eso sí, las herramientas. Hemos pasado de la era Gutenberg, porque el primer mailing lo hizo Pepe a mano, que tenía mejor letra, a la era digital, ¿no? Pero la relación con el arte es la misma. Tras esta introducción, que resume un poco nuestra trayectoria, pasamos a responder a otra de las preguntas que anunciaba anteriormente. ¿Qué es una galería de arte más allá de un espacio en el que se comercia con objetos artísticos y que la hace diferente del resto de los negocios en los que se puede hacer lo mismo, como talleres de enmarcación, tiendas de regalos o departamentos de decoración de grandes almacenes? Pues fundamentalmente que representamos a artistas, que participamos en su proceso de creación desde que es solo una idea. Facilitamos su ejecución, lo difundimos, damos a conocer a críticos, directores de museo y coleccionistas y nos preocupamos de que acabe en las mejores manos. El galerista tiene el privilegio, pero también el riesgo, de ser el primero en acceder al trabajo del artista. Es el nexo de unión entre el artista y la sociedad. Después el crítico, el comisario o el director de museo le darán, apoyando su trabajo, el marchamo de calidad, pero será finalmente el coleccionista institucional o privado quien lo validará, comprándolo e integrándolo en su colección. Como veis, una construcción social que hacemos juntos todos los agentes involucrados. Cuando estábamos todavía en Murcia, en el año 2000, que nos trasladamos a Madrid, una exconsejera de Cultura de la comunidad nos llamó despectivamente tenderos, pero no consiguió ofendernos porque tenemos una tienda en la que vendemos. Y vender es importante porque nos permite seguir trabajando y a los artistas creando. Un colega mexicano, Enrique Guerrero, dice siempre a sus clientes, por favor, compren arte contemporáneo, porque los artistas muertos no tienen que comer, los vivos sí. Pero aunque vender es importante, es más importante vender bien, es decir, a las mejores colecciones, porque solo así su trabajo adquiere credibilidad. Lo que nos hace diferentes al resto de los tenderos, ni mejores ni peores, diferentes, es que el producto que vendemos, el arte, ¿no? Pues en el arte la sociedad ha depositado una gran carga simbólica. Quizá una galería no sea para algunos más que una tienda. Para nosotros, la nuestra, espacio mínimo, es sobre todo un espacio de libertad. De puertas para adentro y de puertas para afuera. Nos ha posibilitado el privilegio de imaginar y crear un mundo a nuestra medida y comprometernos con nuestro cometido con los artistas y con su obra en primer lugar y como consecuencia anterior con el resto de la sociedad. Sociedad que, por otro lado, en muchas ocasiones no tiene claro qué es lo que hacemos. Las razones de este desconocimiento son muchas, pero la principal quizás sea que es una profesión muy reciente y mucho más en nuestro país, donde su origen, tal y como lo conocemos ahora, no se remonta mucho más que a la segunda mitad del siglo pasado. Y en muchas ocasiones su ejercicio ha estado asociado a otras actividades como el montaje o la enmarcación de obras y objetos artísticos, la decoración o la simple intermediación comercial en las ventas, lo que ha dado lugar a no pocas confusiones, ya que con el nombre de Galería de Arte se conozcan un gran número de actividades de muy diversa índole y muy diferentes entre sí. Una galería de arte contemporáneo es en la actualidad algo más que un lugar en el que se venden obras. Utilizando un símil cinematográfico fácilmente entendible, una galería de arte contemporáneo en la actualidad produce, distribuye, exhibe, promociona y comercializa el trabajo de sus artistas, y no solo eso. También, estableciendo comparaciones con otras actividades artísticas como la música o la danza, es representante de artistas. Las galerías de arte contemporáneo producen con sus propios recursos no solo sus exposiciones, a veces proyectos atrevidos y costosos difícilmente comercializables, abiertos gratuitamente al público.
Además, en algunas ocasiones, adelantan la producción ayudando a la creación artística contemporánea. Pero no olvidemos que hoy en día los principales mecenas son los propios artistas, que son los que producen sus obras y pagan los estudios en los que trabajan, como acertadamente asevera el artista Juan Luis Moraza. Además, las galerías distribuyen las obras de los artistas a los que representan y con los que trabajan, intercambiando exposiciones con otras galerías de distintas ubicaciones geográficas y colaborando con museos e instituciones, facilitándoles su trabajo, aportándoles datos, información o prestando las obras de esos artistas que en muchos casos pertenecen a su propio fondo. De manera habitual exhiben de forma gratuita para todos los interesados el trabajo de los artistas y realizan unas exposiciones temporales, una media de 5 o 6 por temporada, y también en ferias internacionales de arte en las que participan, ¿no?, arriesgando sus propios recursos, lo que finalmente supone una de las más importantes y efectivas labores de promoción de los artistas. Por supuesto, las galerías de arte comercializan las obras de los artistas a los que representan y con los que trabajan, lo que permite la supervivencia del sistema del arte y la creación y el fomento del patrimonio artístico de cara al futuro. Pero no menos importante es la labor de las galerías como representantes, defendiendo sus intereses artísticos y comerciales, divulgando su trabajo, ayudándolos en su promoción y velando por la conservación y revalorización de su obra. En muchos casos, además, las galerías son consumidores de arte, y no solo del de los artistas a los que representan. De este modo, dan un impulso a la creación y continuidad a su trabajo artístico, sino que también adquieren el de artistas de otras galerías, lo que incentiva el intercambio, la promoción y el desarrollo de su actividad artística, fomentando la creación de patrimonio que en muchas ocasiones es cedido, prestado o donado a museos o instituciones públicas. Un buen ejemplo de esto último es la cesión de la colección de la galerista y filántropa Helga de Alvear, de parte de su magnífica colección a la Junta de Extremadura a través de su fundación. Hoy en día el Museo de Arte Contemporáneo de Helga de Alvear en Cáceres es todo un referente, sin duda. Además, las galerías se encargan de almacenar y conservar para el futuro nuestro patrimonio artístico actual antes de que se deposite en las colecciones públicas o privadas que finalmente lo acogerán, impidiendo en muchos casos su deterioro o desaparición. Como una vez le oímos a una colega, en ocasiones el arte del futuro es lo que algunas galerías se han empeñado en conservar y guardar en sus almacenes. La galerista es Oliva Arauna. Finalmente, las galerías de arte contemporáneo en la actualidad, como responsables de sus espacios y programaciones, son el vínculo primero entre el artista y el resto de los agentes del arte contemporáneo. Críticos, comisarios, directores de museos, fundaciones, instituciones, coleccionistas, a los que siempre los dan a conocer y finalmente la sociedad. Una galería de arte, de esta forma, deja de ser exclusivamente un comercio para ser además un espacio cultural abierto al público de forma gratuita, donde se da a conocer hoy lo que mañana estará en los museos. Como veis, el trabajo de la galería es fruto de una construcción social. Seguidamente hablaremos del trabajo que centra la actividad, el día a día de la galería, que básicamente son dos cosas, que son las exposiciones y las ferias. Las exposiciones son la parte más visible de una galería, sin embargo, es su programación de exposiciones. Espérate. La galería realiza una media de 5 o 6 exposiciones por temporada y cada temporada se programa como mínimo con 2 o 3 años de antelación, ya que se tienen que ir turnando los artistas de la galería en una media de 3 o 4 años entre exposiciones, según la evolución de su trabajo, con colaboraciones con otras galerías o proyectos específicos. En el diseño de cada temporada entran en juego muchos factores internos y externos y su programación es una de las tareas más importantes que realizamos los galeristas. A continuación, y acompañados por las imágenes que estáis viendo de las exposiciones del 30 aniversario de la galería, voy a intentar resumir la misma. Espacio mínimo es el título de la exposición con la que celebramos el 30 aniversario. La articulamos en 3 tiempos aproximadamente, de un mes de duración cada uno de ellos, ¿no?, para estas 3 décadas de trabajo, y rememora pues, momentos clave o puntos de inflexión de especial relevancia en el recorrido de la galería a lo largo de este periodo. 30 temporadas
en las que hemos programado 174 exposiciones individuales, 23 exposiciones colectivas, 7 de ellas comisariadas externamente, y hemos participado en más de 160 ferias de arte. Pues bien, la exposición se planteó como un ejercicio de revisión, con la perspectiva que da el tiempo, de las líneas formales y conceptuales que han marcado su trayectoria, sobre todo a través de las obras de los artistas que han pasado por la galería en estos años, pero también de información y documentación complementaria, tanto presencial en la muestra, ¿no?, como disponible en formato digital en las redes, que enriquecieron y completaron el relato de la misma. El punto de partida fue una pieza creada especialmente para la ocasión por Martí Corman, una maqueta que reproduce fielmente a escala, reduciéndolo aún más, el espacio de la primera sede de la galería de 1992. Aquellos escasos 12-14 metros cuadrados que justificaron la elección de su nombre, espacio mínimo, desde el convencimiento de que la galería no es un espacio, sino que, claro, no teníamos espacio, pues teníamos que tener proyecto. La pieza que hizo Martí, Espacio Mínimo, se titulaba, es literalmente una reproducción a escala pequeña del espacio que ya no existe en la actualidad, pero podría ser un túnel en el tiempo a través de su visualización en redes. Si sacamos fotos de la maqueta y las colgamos en Instagram, la pieza se muestra como espacio real y la Galería de Murcia pasa a ser espacio expositivo de nuestro presente 30 años después. La exposición se planteó como la celebración de un reencuentro, un modo de actualizar la memoria para los que conocen la galería desde sus inicios y una fuente de información para los que la conocen desde menos, y una invitación formal a participar en ese particular viaje espacio-temporal. Fueron 3 décadas, 1992-2002 los comienzos, ¿no?, con los primeros 8 años en Murcia. De ellos 6 estuvimos en la primera sede, 2 en la segunda, y en el año 2000 nos trasladamos a Madrid, ¿no? Y en esta primera parte, pues es un poco donde se configuró el embrión de la galería, ¿no? Y bueno, en la exposición lo que procuramos fue muy curioso. Cuando acabó el montaje de la primera, dijimos, ¡jo, qué bien! Parece que las obras están hechas hoy. Entonces nos gustó mucho tener esa sensación, ¿no?, como que no era una cosa viejuna, sino que las vimos como, ¡jo!, están vivas, están súper presentes, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un gustazo poder hacerlo, fue una trabajera tremenda, porque es que estábamos todo el rato cambiando una a otra, Óscar siempre subiendo cosas en redes, sin parar, ¿no? Pero la verdad que fue muy agradable hacer esa especie de recorrido, ¿no? La segunda década, del 2002 al 2012, ya en Doctor Fourquet, nos tocó volver a repetir todo el programa que habíamos hecho en Murcia, porque en Madrid pues, no lo conocían. Y luego, en esos años, yo creo que fue en 2005, 2006, empezamos a ir a Asia con cierta frecuencia y con asiduidad. China se abrió al mundo y quisimos ir y verlo y estar allí y formar parte de aquello. Y fue emocionante porque era llegar, veías las ferias y decías, si es que no hay referencias. Entonces no teníamos ni idea de lo que veíamos. No servía nada de lo que anteriormente teníamos ya interiorizado y todo era un paisaje, era un panorama distinto. Como dices, ¿dónde estoy? Y nos vino muy bien para volver otra vez a ejercitar el ojo, intentar saber cómo son otras sensibilidades y luego, claro, con toda la de millones de gente que son, pues decíamos, pues es que llevarán razón ellos porque son más, no pueden estar equivocados, ¿no? Y bueno, luego llegó la crisis y entonces ya coincide un poco con fuimos a un montón de ferias en Asia también, Pekín, Corea, Shanghái, Taiwán. Y entonces, después de la crisis, lo que hicimos fue virar a Latinoamérica, que realmente era un poco sin saberlo, pensábamos que por ser españoles ya éramos latinoamericanos. Y era un error. Entonces, como íbamos a Miami a la feria, pensábamos que también ahí coincidíamos todos y en Arco y bla, bla, bla. Pero no, y es distinto. Entonces empezamos a ir a todas las ferias en América Latina, o sea, nos pasábamos más tiempo allí que aquí,
Y bueno, y la verdad que fue un aprendizaje también y conocer la calidad de los artistas, las colecciones que eran de caerse de espaldas. O sea, porque también hay muchísimo dinero, muchos recursos y es gente también muy apasionada con el arte contemporáneo. Entonces, bueno, ya teníamos artistas latinoamericanos, pero sí que incorporamos algunos más, ¿no? durante aquella época. Bueno, pues no hace falta aclarar que una exposición no es solamente la exhibición o muestra de una agrupación más o menos atractiva de una serie de obras de uno o varios artistas. Una exposición es un proyecto que tiene que tener una base conceptual que lo sustente al margen de una resolución formal coherente y estéticamente interesante. Pues prácticamente la misma rutina se repite con las ferias. Hay que planificar y decidir con antelación la temporada de ferias, teniendo en cuenta la evolución de cada una, ya que el panorama internacional de ferias es cada vez más variado y cambiante, y los intereses específicos para la galería, su costo, posible repercusión en resultados, etc., ya que las ferias se solicitan con un año de antelación. Una vez decidida la feria solicitada y de haber sido admitida a la galería, se planifica prácticamente como una exposición, aunque en este caso casi siempre colectiva. Hay que decir qué artistas vamos a llevar y qué obras se van a mostrar. El montaje de acuerdo al espacio asignado y diseñar el stand teniendo en cuenta las obras a exponer. En todos estos años, bueno, hemos participado en Arco desde 1994 y desde ese mismo año empezamos a participar en ferias internacionales, pues, yo qué sé, un montón. No las cito porque las vais a ver también ahí que van a salir los... Pues eso. Pero Artísima, Art Colonia, Art Chicago, FIAC, Art Forum Berlín, Frieze, en Londres, Art Basel, Miami Beach, las ferias asiáticas, las latinoamericanas, bueno, largo, etcétera. Y para nuestra galería en particular, las ferias han sido fundamentales, no solo para darnos a conocer y promocionar a nuestros artistas, sino como el medio más efectivo de supervivencia, sobre todo en nuestra etapa murciana, en la que prácticamente la mayoría de nuestros clientes y de la facturación pues la obteníamos desde las ferias, y sobre todo en las ferias extranjeras. Y es que las ferias han sido y siguen siendo un gran mecanismo de difusión. Nosotros no seríamos nada sin ellas. Sin el primer Arco del 94 nos habríamos muerto del asco. Esto supuso que nos arriesgáramos a dar el salto a Artísima, que era su primer año y que nos sirvió como banco de pruebas para Colonia, que era una feria importantísima, y Chicago, que era la feria americana de ese momento. Lo malo es que en un momento determinado las ferias casi llegan a hacer invisible el trabajo de las galerías, y eso no es bueno. Nosotros, de hecho, hicimos una vez un stand en Arco en el que reflexionábamos sobre eso, ya que una feria es el mejor sitio para hacer contactos, pero es el peor sitio para ver arte, por la alta contaminación. Al artista hay que conocerlo en la galería o en el museo. Si obvias esto, te cargas todo el sistema. Por otro lado, las ferias han cambiado de modelo. Antes eran para vender a profesionales, no al detalle. Viajabas para cerrar negocios e introducir en el mercado a artistas en función de esas relaciones que hacías. Eso se acabó. Ahora es más difícil que en una feria te salga un proyecto para un artista en otra galería. Básicamente porque tú te mueves más por todo el mundo. No necesitas que el artista tenga 5 o 7 representantes. Al final tú eres el canal de distribución, ¿no? Porque acabas llegando a todos los sitios. Recuerdo que en 1994 entramos en Arco y fue un subidón tremendo. Tras el primer día de feria llegamos a casa y nos dimos cuenta de que nos escocía un montón el cuello, y a los dos, unas ronchas así. Y era del roce de la camisa nueva, de la corbata y de estar pues mirando de un lado a otro como perullos todo lo que pasaba. Recuerdo la imagen del galerista Leo Castelli mientras abrían sus cajas como una aparición fantasmal. También llegar a Nueva York por primera vez, camino de Chicago, y hacerlo sin tarjeta de crédito. Bueno, nos prestó la visa la hermana de Pepe, por si acaso ocurría algo. Pues todo esto, de lo que hemos hablado, no sería posible
sin los artistas. Nuestra misión, como he comentado ya anteriormente, es que las obras pasen a mejores manos y quiero mostraros unos cuantos ejemplos. 30, uno por temporada, de obras que se encuentran en colecciones de referencia. Pues bien, lo más importante para una galería y para el sistema del arte en general es indiscutiblemente el artista, que es lo que permite su mantenimiento y sin el cual el resto de los agentes que lo componen no tiene sentido. Los artistas, por lo tanto, son nuestro principal activo. Estar al tanto de la evolución del trabajo de los artistas que conocemos y conocer a los nuevos que vayan surgiendo es una parte fundamental de nuestra profesión y a la que más tiempo y dedicación requiere. En nuestro caso, cuando nos preguntan cómo elegimos a los artistas, la respuesta es siempre la misma. Por selección natural acabamos encontrándonos. Te gustan y te apasionan más artistas de los que puedes representar y también tienes que ver qué es lo que puedes hacer por el artista y qué es lo que él puede hacer o aportar a la galería. La ecuación tiene que funcionar en los dos sentidos. En un artista emergente tienes que ver y calibrar el potencial que tiene, creando un clima que refuerce la confianza, hoy diríamos empoderar, mientras comenzamos a introducir su obra en colecciones. Pero si por el contrario el artista ya tiene una carrera y trayectoria a sus espaldas, tienes que darle una nueva visibilidad y contexto al trabajo y hacer que su obra se incluya en aquellas colecciones en las que debiera estar representado. En resumen, siempre nos han gustado los artistas que tengan una voz propia y que realicen una obra conceptualmente sólida, formalmente impecable y que su práctica artística sea original y no derivativa. Recibimos con mucha frecuencia material de muchos artistas con propuestas para exponer o trabajar juntos. Lamentablemente no podemos atenderlas y contestarlas por no tener suficiente infraestructura y ser finitos. Pero sí que me gustaría dar alguna orientación a los artistas en ciernes o estudiantes, por si hubiera alguno en la sala, que quieran hacer llegar su obra a una galería. Lo primero sería conocer las galerías, para después seleccionar en cuál de ellas te gustaría exponer o por cuál te gustaría ser representado. Tener preparado un dossier con una imagen clara que exprese bien tu trabajo. Una web es fundamental, así como una cuidada difusión en redes. Y para terminar, una cosa muy importante, que además es la más fácil de todas, pertenecer a la comunidad artística. Es muy sencillo, porque consiste en visitar exposiciones con cierta regularidad o pasarse por las inauguraciones. Y más temprano que tarde, acaba dando sus frutos, socializar en definitiva. De modo permanente, la galería tiene que atender la demanda de sus artistas por parte de comisarios, museos e instituciones para proyectos específicos, lo que indudablemente aporta un estatus de calidad y reconocimiento a su trabajo. Como labor habitual, debemos informar puntualmente a los posibles interesados de la evolución del trabajo de nuestros artistas para que pueda ser tenido en cuenta para sus posibles proyectos. Lo mismo a los coleccionistas para posibles adquisiciones, lo que finalmente valida su trabajo y permite la supervivencia del sistema. Esta labor suele dar sus frutos y en estos años hemos tenido la satisfacción de que nuestros artistas hayan formado parte de proyectos como el de Jan Fabre en el Louvre, en el que estaban expuestas obras de coleccionistas de Murcia que las habían comprado anteriormente, o de otras instituciones españolas como el Reina Sofía, el Guggenheim de Bilbao, el Musac de León, Artium, el CEGAC de Santiago de Compostela, el CAC de Málaga, un largo etcétera. Y luego, entre las colecciones públicas a las que hemos vendido a nuestros artistas están la Tate Modern de Londres, el Boston Museum Fine Art, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Marugame Gira y de Arte Contemporáneo Español en Marugame, en Japón, el Banco de Espíritu Santo de Lisboa, Portugal, el Banco de España de Madrid, la colección Jumex de México, el Musac de Castilla y León, Artium de Vitoria, la colección CIFO de Miami, el Centro Galego de Arte Contemporáneo, la colección de la Caixa, también la Comunidad Autónoma de Murcia. Para conseguir la confianza de los coleccionistas, es sin duda la parte más delicada de nuestro trabajo y la que lleva más inversión y más tiempo. Conocer sus colecciones es el trabajo previo fundamental para saber qué artistas o qué obras están en el radio de acción o sintonía con la colección. Admiro mucho a los coleccionistas y me identifico con su compromiso con los artistas y con las obras que conservan y difunden en muchos casos. A ellos, al igual que a los artistas y a los galeristas, el arte les cuesta el dinero,
cosa que no es el caso en gran medida con el resto de actores, como son los comisarios, los directores de museo, los críticos, etc. Y bueno, ya para ir concluyendo, me gustaría que se me ocurre que visitemos la exposición que actualmente estamos mostrando en la galería y que concluye este sábado. A ver si igual no se ejecuta y no la veis, pero bueno, os la cuento de todos modos. El título de la exposición que tenemos ahora y que concluye este sábado, La pared amarilla, es el título. Y el artista es Martí Corman, un artista español afincado desde hace 20 años en Nueva York. El título de la exposición, La pared amarilla, tiene su origen en la anécdota en la que Marcel Proust narra el episodio de la muerte del escritor Bergot, que fallece mientras contempla un detalle apenas visible en el famoso cuadro Vista de Delft, de Vermeer, un muro amarillo iluminado por el sol. Bueno, pues de ese pedazo de pared amarilla se han escrito artículos, ensayos filosóficos, libros de poemas. El protagonismo de lo anecdótico, que aparte de ser un signo de nuestro tiempo, encierra a su vez algunas cuestiones estéticas como el carácter fragmentario de las obras, las relaciones entre las artes o el arte dentro del arte. Bueno, pues en la presente exposición el artista reflexiona sobre la manera en la que nos relacionamos con la obra de arte. Si anteriormente el espectador es quien iba en pos de las imágenes, actualmente son las imágenes las que alcanzan o asaltan al espectador. Como no tengo las imágenes disponibles, es muy sencillo. Él lo que ha hecho dos proyectos simultáneos. Uno es sobre esta exposición de Johannes Vermeer en el Rijksmuseum, que fue como una exposición que se vendieron 600.000 entradas, que se agotaron en 2 meses. Todo el mundo ha sido a la exposición, no ha sido, tal. Entonces, al final es como la cultura del evento. Vamos a un evento, no vamos a tener una experiencia íntima con las obras de arte, privada, silenciosa, y creo que al final la mirada, ya no vemos las cosas, ya las documentamos, vamos con un teléfono, llegamos y sacamos el teléfono lo primero. Te tienes que elegir, o ves, o miras, o documentas. Las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Entonces tenemos como una mirada extendida, fragmentada. Martí no fue a ver la exposición. Simplemente creó el relato a través de imágenes que le habían enviado amigos de la exposición o bien imágenes también tomadas de la página web del propio museo. Y con eso empezó a hacer unos cuadritos pequeños, óleos sobre tabla, que eran fragmentos, que eran partes, y nunca se veía nada de Vermeer. Es el espacio expositivo del museo, o un marco, o unas personas con las manos atrás mirando, etc. Y al final es eso, cómo nos relacionamos con las obras de arte hoy. Eso es importantísimo, porque vas a ver, es que es lo anecdótico, al final lo que es lo importante, y no acabas viendo las obras. Entonces es complicado, pero bueno, no, tampoco era crítica institucional, ¿no?, sobre cómo el museo hace una exposición y cómo... No, para nada. Era más bien una reflexión antropológica. Es más, había gente que iba a ver la exposición vestida con los colores Vermeer, el amarillo intenso, el azul también, y claro, seguro que esa gente, así con sus trajes, con sus chaquetas, critican a los que van a ver la película de Barbie vestidos de rosa. Y es que al final te estamos haciendo todos lo mismo sin saberlo. Y entonces era eso. Aquí y consideraba pertinente lo de comentar su proyecto porque nos habla de cómo nos relacionamos con el arte, cómo lo vemos o cómo no lo vemos por tanta interferencia, el selfie, la mano en medio, toda esa bobada que tenemos encima de sociedad infantilizada y narcisista, pero bueno, es lo que hay. Entonces, yo lo que os decía antes, ¿no?, que yo quiero tener una experiencia íntima y directa que me acerque en profundidad con la obra y el espectador juntos, ¿no? Y esta es para mí la auténtica experiencia inmersiva y no esos engendros de caseta de feria, ¿no?, denominados así, exposiciones inmersivas, que deseo que sean una moda pasajera. Además, se da la paradoja de que
es más cara la entrada para ver la exposición inmersiva. Las entradas para ver Sorolla a través de la luz, que se pudo ver en el Palacio Real de Madrid, se vendían a partir de 13 euros, mientras que la entrada para visitar el Museo Sorolla se vende a partir de 3 euros. Lo virtual es más caro que lo real. ¿No parece el mundo al revés? Y que no se me malinterprete, pero adoro las videoinstalaciones y hemos producido unas cuantas en la galería. La exposición ha funcionado bien. También es curioso porque, claro, como es la primera de la temporada, que abrimos todas las galerías a la vez, ¿no?, en Madrid, llegamos limpios, descansados del periodo vacacional y deseando ver y mirar y descubrir, ¿no? Porque la exposición anterior que hicimos de Martí fue satisfactoria, pero a muchos se les pasó y no conseguimos enraizar del todo al artista dentro del programa de la galería como ahora ha sucedido. Así que, bueno, misión cumplida. Y ahora os muestro la próxima exposición que inauguramos el día 18 de noviembre y a la que aprovecho para invitaros. Y es de la última artista que Pepe y yo incorporamos a la nómina de artistas representados, Juana González. Tu incertidumbre es el título que ha elegido la artista para su primera comparecencia en espacio mínimo. Y estos son los deberes que os pongo, por si luego tenéis curiosidad. Buscando en todos los materiales y demás, pues me encontré con una entrevista que nos hicieron hace igual 15 años y en la que estamos pues ya ahí Pepe y yo, los mínimos, en acción, ¿no? Y es la verdad que estuvo gracias Tatiana, ¿sabes? Porque al principio fue duro, pero luego todo este material pues ha sido muy beneficioso. Y mirar, ya estoy casi acabando. Me gustaría mostraros este cuadro de Nono Bandera, que me gusta mucho y que se titula Los artistas son mi familia. Pues porque también son la mía. Y por extensión, toda la familia del arte a la que estoy muy feliz de pertenecer y que es tan importante como la biológica. Y me vais a permitir, por la confianza y la cercanía que da estar en casa, que dedique estas palabras a Pepe, a nuestros padres, a Juan Aguilar, a Juan Medina, a Mirela Levinas y Mili Pietri, que aunque ya no están presencialmente, permanecen en el recuerdo. A los artistas de la galería. A Óscar López Fernández, que hace que todo funcione desde hace 10 años en espacio mínimo con la precisión de un reloj suizo. A Manuela, hermana de Pepe y también mía. A mi numerosa familia. A mi amiga Candela, que desde hace 6 meses me da los buenos días por WhatsApp. Y para terminar, los últimos serán los primeros. A todos los murcianos, muchos de ellos amigos y amigas del alma, que creyeron y apoyaron desde el principio nuestro proyecto, y también a los que no nos apoyaron, porque sin su ayuda o con alguna zancadilla nos forzaron a dar saltos para no tropezar y llegar más lejos y encontrarme hoy aquí con todos vosotros. Preparar esta charla ha tenido un efecto balsámico en el proceso de duelo, porque la revisión del material, como comentaba, ¿no?, los textos, las imágenes, los vídeos, lejos de instalarme en el territorio de la nostalgia y de lo elegíaco, me han devuelto la parte más viva de mi querido Pepe. Muchas gracias por la oportunidad. Así que aquí estoy, como galerista, de nuevo en Murcia, un paisaje imborrable en mi memoria. Porque a 100 metros de aquí, en esta misma calle, Cartagena, tuvimos nuestra primera casa. Unos cuantos pasos más allá, perdonad la emoción final, en la estación de Renfe nos besamos por primera vez, y un poco más allá del barrio del Carmen, cruzando el Puente de los Peligros junto a la catedral, abrimos la Galería Espacio Mínimo en la portería del edificio de los Manresa, en la calle Radio Murcia, donde todo empezó. Muchas gracias y buenas tardes. Querido Luis, cualquier cosa que diga yo va a enturbiar este final categórico. No,
con el que nos has obsequiado. Estoy un poco avergonzado porque es como si me dieran aquí un Oscar con los agradecimientos. Pero oye, es que no me voy a ver en otra. Ya está. Estamos aquí en familia, pues eso. Pues muchísimas gracias por ese relato tan maravilloso que has trazado, por el esfuerzo didáctico que te pedí y que, bueno, que has superado con creces, por supuesto por la generosidad, por compartir tu experiencia profesional y por supuesto haberla entrelazado también con tu vivencia personal, que imagino que obviamente no se puede separar. Y bueno, pues vamos a abrir un pequeño turno de intervenciones, de preguntas. Vamos a intentar que sean muy concisas para que pueda participar el mayor número de personas posible. Yo, como tengo ese privilegio y tengo este público cautivo, me voy a colar mientras así rompo el hielo. Te voy a hacer una preguntita y es que, bueno, algo has dejado entrever ya en tu charla. Has hablado de cómo cambió la experiencia de la Feria de Arte, lo importante que fueron y cómo han ido cambiando, ¿no?, la labor en sí y la idiosincrasia de la Feria de Arte. Mi pregunta es, pues me gustaría que retomaras esa idea que también has mencionado de la era Gutenberg, del inicio de la galería, ¿no?, pues cuando ni siquiera existía el correo electrónico. Y yo he sentido en los últimos años de docencia como que todo ha cambiado muy rápido. En los últimos 10 años de mi experiencia como docente, de ser becaria actualmente, que soy profesora asociada, siento que el escenario es otro, radicalmente opuesto. Tú mencionabas el inicio de Pepe escribiendo, una labor que hacía casi de crítico de arte y colaborador con medios. Hoy la figura del crítico está desapareciendo, quizá a favor de la emergencia del crítico, del comisario, quiero decir. Mi pregunta viene a ser, ¿cómo ha cambiado la labor de un galerista? O sea, para vosotros, en general, en estos 30 años, ¿qué ha sido lo más importante? ¿En qué creéis que se podría destacar de la labor, de la función, de pues esa labor social en la que has incidido, ¿no?, aconsejando? ¿Qué destacarías tú? ¿Qué es lo que más ha cambiado? Mira, es que no lo sé, porque al final todos somos los mismos, pero hacemos las cosas. Ahora es muy fácil, se actualizan, las cosas se actualizan, pues nosotros igual, la vida se actualiza y todo se queda obsoleto en 2 horas y cuarto. Entonces, un poco ese es y hay cosas que nos gusta que se actualicen y otras que no. Eso iba a decir, ¿qué echas de menos del antiguo modo de hacer? No lo sé. Porque las herramientas, obviamente, hay que actualizarse, pero... Es el tiempo y el espacio. Porque sin esas dos cosas es que al final saturas y desbordas. Entonces todo pasa como muy deprisa, es todo un consumo de imágenes muy superficial. Entonces ya Walter Benjamin hablaba de la crisis de la imagen y la pérdida de valor de la imagen hace 100 años en la sociedad mecanizada, ¿no? Pues imaginaros ahora en la sociedad... esta digital, tecnológica. O sea, si sumamos todas las fotos que tenemos cada uno de nosotros en nuestro móvil, ya está. O sea, con eso tendríamos imágenes para aburrir. Entonces la imagen ha perdido valor. Y, por ejemplo, la exposición de Martí Corman, que os decía, luego hay toda una serie de obras que son como objetos que están camuflados o que están como deconstruidos. Entonces, Martí lo que dice, es que estoy utilizando el tema como excusa, porque el tema no me interesa, porque el tema ya no vale nada, lo que ves no vale nada, es simplemente la excusa para pintar. Y entonces el trabajo casi está más cerca de la obra de Morandi, que era un artista que pintaba cosas sencillas, unos frasquitos, cosas que tenía por casa y ya está. Y yo no sé, pero yo cada vez que veo una obra de Morandi, que se me caen los pantalones, porque me quedo extasiado. Y es una obra que es más una variación que un artista que evolucione, pero es que da lo mismo. Tú en una variación puedes estar toda una vida y no pasa nada. Entonces yo creo que no lo peor, es que ahora las cosas no se ven, no hay tiempo, todo es deprisa. Entonces estamos al final de esto de una era que desde el neolítico pues ya es el capitalismo salvaje y entonces es así, es parte
pero no sé lo que ha cambiado o lo que no. O sea, pues estoy más mayor y ya está. Bueno, no piensen ustedes que aunque Luis es un querido amigo, lo que voy a decir no está motivado por la amistad. Hemos visto que al hablar del triángulo del arte contemporáneo, el artista, el galerista, el coleccionista, el artista a veces no es necesario, porque de hecho hemos visto exposiciones en las que no hay artista, no. El coleccionista tampoco, porque y los mismos galeristas entre ellos se han comprado la obra, tampoco necesitan nada de eso, entonces parece que lo fundamental es la figura del galerista, por lo menos así lo pienso, porque es el que le da la estabilidad a la situación. Nunca me he arrepentido de haber comprado una obra en espacio mínimo, nunca. Todas las que he comprado las quiero y las disfruto con eso, pero sin embargo, eso sí me ha pasado en otras circunstancias. Y creo que eso es lo que ofrece el galerista, la continuidad que ofrece en nuestro mundo tan disperso. Tienes toda la razón, porque nosotros al final, si es que estamos con la obra incluso desde que es una idea que te la comenta el artista y tú estás ahí y el otro está alumbrando una idea y no sé cuál y tú ya estás ahí. Y yo, una de las cosas ahora ya con todo este tiempo que ha pasado, una de las cosas de las que estoy más orgulloso es de que con la ayuda y la complicidad de los artistas, al final la galería ha posibilitado que se desarrolle una carrera y que un artista tenga una carrera y tenga una trayectoria, independientemente de que se venda más, que se venda menos, que llegue más o que llegue menos. Porque el tiempo también pinta. Entonces, igual algo que ahora no miramos, dentro de 5 años o de 10, es como, ¡wow!, tremendo, ¿no? Y luego sí que tenemos una responsabilidad para siempre, que eso es lo del compromiso, de la libertad, porque hacemos lo que nos da la gana, lo cual está muy bien. Yo llevo 40 años haciendo lo que me da la gana, viviendo con quien quería la gana, que me apetecía y la galería me ha facilitado todo eso a los dos. Y entonces, tú luego lo que tienes, claro, tú te debes a todo eso. Tú no puedes ir ni en contra de la obra ni en contra del coleccionista, porque te tiras piedras en tu propio tejado. Y luego, claro, o sea, el coleccionista al final es alguien que se complica la vida, porque compra al final y pues, o sea, lo tienes en casa o lo almacenas, o según cada uno, porque lo más fácil no es firmar el cheque o hacer la transferencia, porque eso es dinero. Es el compromiso que también el coleccionista adquiere con ese patrimonio que está cuidando y atesorando y que luego pues acabará donde acabe con mejor o peor fortuna, o en un museo o en una sala de subastas cutre o en el rastro. Y a lo mejor hay piezas que igual luego son como un testimonio de una época y a lo mejor no tienen pues eso, dices, pues es que esto es un poco derivativo. La pintura, por ejemplo, siempre es muchísimo más cara que el resto de otras técnicas, ¿no? Así que... Y luego tú estás ahí, eres como un notario, nosotros hacemos certificados, no sé qué. Yo cuando lo pienso digo, esto qué responsabilidad. Y tienes un servicio postventa, porque a mí no me interesa hacer una venta, a mí me interesa tener clientes, saber dónde están, que luego te las piden y llamas por teléfono. Oye, ¿me puedes prestar esta obra para tal, que la quieren en tal museo? O sea, estás todo el rato ahí, incluso con los artistas con los que has dejado de trabajar. Porque el que tú ya no trabajes con un artista por H o por B, porque ya las relaciones se agotan también, ¿no? Y ya es que ya no puedo hacer nada más por ti. Si es que tú, o no estoy contento, o sea, porque al final los contratos es la voluntad de cumplirlos, ya sean los que sean. Y bueno, y luego sobre lo que decías, en cuanto a como que fuéramos como que estamos ahí en todo el medio, pues sí, estamos en el medio. Y hoy hablando con Tatiana a la hora de comer, digo, mira, Isidoro Valcárcel Medina ha expuesto en la galería. Pablo del Val, hemos ido a ferias en las que él era el director artístico,
Cuando el asesorado a colecciones ha venido y ha adquirido obras para las colecciones para las que trabajaba. Abelino Marín, coleccionista, pues también, que ya está, ¿no? Los 4. Pues, o sea, les conozco a los 3 y he trabajado con los 3 o hemos colaborado. Entonces, claro, o sea, ahí estamos, como la salsa. Y luego, como insistimos, es que al final se nos ve, porque insistimos y seguimos, tenemos ambición y luego también tenemos paciencia. Y hemos ido a todo el mundo, porque como estábamos en Murcia, que aquí venimos al entierro, a un bautizo, a una boda o a vivir, que se vive de maravilla. Pero si no, entonces claro, nos tocaba ir a todas partes. Y eso estaba muy bien, porque éramos nosotros la imagen. O sea, finalmente es una cuestión de imagen. Pepe y yo éramos la imagen de la galería. Entonces, primero, la gente tiene que tener confianza y luego ya está todo hecho. Cuando has conseguido eso, ya está. Y luego nosotros es que tenemos coleccionistas, no clientes. Y a mí me interesa tener coleccionistas, que es gente que compra en más sitios, no solo porque una galería es finita, yo tengo todo lo que puedo, y ya está, es un negocio familiar. Juana de Izpuru decía, ay, si esto que tengo yo es un paripé con mis hijas. Entonces, una cosa así como íntima. Y luego si hay sitios en los que a Pepe le dio pena realmente que nos tuviéramos que ir de Murcia, ¿no? Porque era como, pues coño, que es que no se puede hacer aquí lo que queríamos hacer y continuar. Ahora las cosas han cambiado y hay un contexto y estáis aquí, pues tenéis la Galería T20, Art9, o sea, hay como, tenéis Cendea, que, o sea, hay un montón de cosas más. Pero pues en aquel momento, pues, y sabíamos que teníamos que si queríamos hacer algo más teníamos que irnos. Y bueno, también le quiero agradecer a Iván, que está aquí, que nos dio el crédito para nuestra primera casa, que creo que eran 4,5 millones de pesetas, y ya está. Y un poco pues con eso hemos conseguido llegar hasta aquí. Entonces, eso es una construcción social que hemos hecho entre todos, y aquí estáis muchos que me conocéis o nos conocéis a Pepe y a mí nos conocemos de toda la vida. Entonces, ¿qué os voy a contar? No hay secretos. Esto lo sabéis, gracias por venir a escuchar lo que ya sabéis, eso es amistad. ¿Qué piensas que le da más nivel a una galería? ¿El comprador o la parte de coleccionismo o la cantera que tenga de artistas? Los artistas. Una galería son los artistas. Claro, luego tienes que hacer que eso fluya. Sin artistas no hay nada. Es la parte más débil del sistema y es la parte que más implicada está. Producen las obras, que hará que los mecenas. Nada, mecenas no. Mecenas son mecenas, pero los que producen las obras son los artistas. Si ellos no se levantan y se van al estudio y se ponen a hacer algo que nadie les ha pedido que hagan, porque van a crear un objeto, una idea, un no sé cuál, que nadie más que él quiere, porque tiene la necesidad de hacerlo, está creando un producto que no se va a consumir a priori, y el artista eso lo sabe. No es como un encargo que llega a esto, que llega al otro. En algunas ocasiones sí, pero por lo general, o sea, los artistas son los que mantienen todo esto. Y son los mecenas, los number one. Algunos trabajan en otras cosas para hacer sus obras, otros pueden vivir de la venta de sus obras. No quiere decir que seas mejor ni peor artista por una cosa o por la otra. Ya está, es lo mismo que todos los camareros y las camareras de Manhattan, pues el 90% son actores y actrices. Pues en el arte es lo mismo. O sea, hay un gran desconocimiento sobre todo. Las noticias a veces que aparecen en los medios están un poco no distorsionadas, pero es un poco a veces como que es todo lo mismo. Tú pones un año en las noticias, como ya se inaugura Arco, la no sé cuánta edición de la feria, no sé qué tal. Tú pones el mismo corte de hace 8 años y sirve.
porque se cuenta lo mismo de la misma manera, es un aburrimiento. Porque lo difícil, o sea, es como pues, ser un poco creativo, pensar y contarlo de otra manera. Lo otro es el lugar común de repetir todo así. Bueno, lo primero, darte las gracias por tu exposición. Y yo te quiero hacer una pregunta que en el fondo es un poco aventurada, pero quiero aprovechar tu experiencia. ¿Cuál es tu opinión sobre el nuevo tipo de arte? ¿Los NFTs? Más que los NFT, que al final es un formato, digamos, el arte pensado para ser consumido en un contexto digital y sobre todo, por ejemplo, si quieres dar tu opinión, por ejemplo, en torno a la idea de el arte de la inteligencia artificial y cómo ese tipo de nueva ola, porque al final la galería también está envuelta en un contexto social, ¿piensas que puede afectar a tu oficio? No lo sé, es que es muy personal lo del arte. Vendemos, gracias por la pregunta, vendemos cosas únicas. Son cosas únicas, punto. Y los NFTs son... No tengo artistas que hagan NFTs. Si los hacen y si me gustan y si lo vemos pertinente, pues vamos para adelante. Y tenemos artistas que son pioneros en todo el arte digital, como Manu Arregui, y todas las implicaciones sociales de cambio de paradigma, de sistema, etcétera, ¿no? Y entonces un día le dije, Manu, a ver, los NFTs, y digo, es que esto, es que no. Digo, es que me parece que tienen muy mala calidad. Y digo, y estoy aburrido para lo típico, cuando es Arco, este tipo de momentos que es cuando más nos preguntan y entonces ya los periodistas tenían las cosas como ya querían las respuestas. Y entonces me preguntaron, ¿y qué te parecen los NFTs? Y dije, pues una mierda. Me parece que no tienen ninguna calidad. Y luego además me parece que es una estafa porque son como unas plataformas y no es porque vea competencia, es simplemente porque si no, pues me pondría a hacer NFTs o tal, pero considero que no, que al final es un salvapantallas. ¿Cuánto pagarías tú por un salvapantallas cutre? Pues ya está. Entonces, bueno, y yo prefiero la realidad. Yo no he visto las pirámides de Egipto, ¿sabes? Y quiero ir a verlas. Y entonces no me apetece nada meterme en una exposición inmersiva del no sé qué, del metaverso, del no sé cuál, porque es una cosa de caseta de feria sin ningún tipo de sustancia. Ya está, prefiero el parque de atracciones. Entonces, pues es lo que comentaba. Una experiencia inmersiva vale 13 pavos. Encima la programa el ministerio. O sea, el mismo ministerio que tiene el Museo Sorolla, tiene también que al final es un sacadineros de unas empresas que cogen unos vídeos y no sé cuál, y tú, ¡ay, la experiencia inmersiva! Y no ves, y no es lo real. Yo prefiero el contacto con lo real, porque mi relación es con objetos tangibles, reales, y con personas tangibles, reales. Yo quiero saber quién es mi coleccionista, cómo se llama, cómo no sé qué más cosas tiene, qué hace. Y a mí no me interesa vender. A mí me llega algo así por un email, que estoy interesado en no sé cuál. Y digo, ¿y este quién es? ¿O esta quién es? ¿Y qué quiere? Y me empiezo a preocupar. O sea, el problema no es vender o no vender. ¿A quién le vendes? Porque luego no quieres que las obras vayan, que de pronto sea un inversor que le dé igual todo y que esa obra haga el otro así, ¡fum!, y la venda al día siguiente y la ponga en una subasta o la no sé cuál. O sea, no, tú quieres que eso esté en un sitio y bueno, fíjate, y eso incluso va en contra del mercado. Larry Gagosian, él dice que no le gusta vender a museos, porque ya esa obra no la puede revender. Yo se lo vendo a un coleccionista privado y luego el privado lo quiere vender y me llama. Entonces, pues fíjate tú qué bien, que la misma obra te da una comisión cuando la vendes la primera vez y luego cuando la revendes. Pues fenomenal. Y luego, en cuanto a la inteligencia artificial, pues
pues no lo sé, si los artistas quieren que sus obras las haga la inteligencia artificial como ejercicio conceptual, pues me parece bien, pero nada más que una cosa del momento en el que vivimos ahora. ¿Ves? Ahora de los NFTs no habla ni el tato. Entonces es eso, o sea, son cosas que se consumen así y el mundo es así ahora. Va muy rápido, es como un soufflé todo. La política, se crea un partido, no sé cuántos escaños suben, llegan a no sé cuál y como un soufflé para abajo. Entonces es lo que hay. Sí, claro. Claro que sí. Sí, pero hay cosas que generen riqueza, ¿entiendes? Economía productiva. Sí, porque si es que hay más dinero en el mundo de lo que vale el mundo, de lo que se puede comprar. Es absurdo, pero bueno. Yo tengo la galería para cambiarlo, o si no para cambiarlo, al menos para hacer lo que nos da la gana. Y es decir, que tú vas por ahí, pues yo voy por aquí. Entonces es tu ejercicio de libertad, de la puerta para adentro, como dijo uno de Murcia, en mi hambre mando yo. Pues como ese orgullo así de mi hambre mando yo. Ya está. Bueno, Luis, mil gracias por esta defensa sensata del arte y la nota local. Pues a vosotros os digo que la semana que viene continuamos con otro vértice de esa imposible cuadratura del círculo. Será Avelino, coleccionista. Muchísimas gracias a todos.